Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Como siempre, dentro del concurso Notas Migratorias César Vallejo y Macondos del siglo XXI, nuestros concursos literarios 2025 que permiten enlazarnos con el mundo. Y en esta ocasión vamos a estar enlazados con Argentina, Venezuela y de tener suerte, pues con Nicaragua y Cuba al mismo tiempo. Hasta el momento no hemos logrado el enlace con estos dos últimos lugares, pero no perdemos la esperanza que se pueda lograr el objetivo. De todos modos, pues como saben, la apertura es total, absolutamente a todos los países del mundo para que participen y simplemente hay ligeros imponderables, situaciones que pasan en algunas locaciones que impiden la participación de nuestros concursantes. Pero vamos a iniciar con Agustín Pablo Dip, Buenos Aires, Argentina. Eh, Bienvenido, Agustín, y gracias por participar. No, muchas gracias a vos, Jorge. Es un gusto estar acá con ustedes. Bien. Bueno, Agustín nos trae un relato que se llama La cara, pero antes de entrar al relato, coméntanos cómo así te nace la vena literaria. Bueno, es una pregunta que me he hecho y ante algunas respuestas quizás decidí no profundizar porque hasta prefiero mantenerlo en cierto misterio para mí mismo. Es algo que en el último tiempo hasta no pude evitar, así que dejo Ujú, que salga por ahí. Anteriormente también he trabajado como guionista y dibujante de historietas, de cómics, publicando algunas cosas en mi país y también en otros, pero de algunos años para aquí me he volcado a la prosa y ujú. bueno, es lo que estoy trabajando, es lo que estoy tratando de desarrollar del modo lo más personal y a la vez misterioso posible. Bien, bien. Bueno, como nacen las plantas, como nacen las flores, ¿no? Que brote. Claro, claro, sí. A veces Bien, no tantas preguntas, ¿no? bien. ¿Y cómo llegas a nosotros, a nuestro concurso? Bueno, pues luego de haber terminado algunos relatos Ujú, y habiéndolos pulido y haciendo el típico recorrido entre amigos y conocidos, una vez que he ganado cierta confianza, ya he buscado salir al mundo, ¿no? Tratar de hacerme notar o escuchar dentro de algunos concursos. ujú. Me interesó lo que ustedes proponían. Estuve viendo un poco del material de otros años, viendo por dónde venía la mano y ajustándome tratando de que se ajuste a esta propuesta. Bien, bien. Bueno, eh, te deseamos suerte. Recuerda que simplemente este es un experimento más allá del envío del relato y que se queda ahí a la hora del veredicto, te enteras si estás o no estás. Aquí tratamos de que se visibilice al escritor, al narrador, ¿no? Que se le conozca la parte humana. Y más aún en estos tiempos donde tranquilamente podría participar una máquina, ¿no? Y ganar el concurso incluso. Bien. Esperemos que La no, cara. pero ya La lo cara es veremos. un tipo de relato, narración introspectiva, urbana y existencial con tintes de humor ácido y crítica social. La división está en dos partes claramente diferenciadas. La primera centrada en el gimnasio y el trayecto físico-mental, la segunda en la plaza y el encuentro con los viejos. Y aquí, entre Así comillas, es. los viejos. El narrador es tercera persona, focalizada en Adriano, con acceso a su mundo interior, sus prejuicios, contradicciones y pensamientos fragmentados. Los temas centrales, alineación cotidiana, Adriano vive una rutina que lo desgasta física y emocionalmente, el gimnasio, la calle, la plaza, todo parece parte de un teatro sin alma. Desencanto generacional. El protagonista proyecta su frustración sobre los viejos, y de allí que lo poníamos entre comillas, a quienes desprecia por representar una cultura que considera vulgar o decadente. Búsqueda de sentido a través de gestos mínimos, leer, regalar libros, responder con ironía. Adriano intenta recuperar una dignidad perdida. Fragilidad masculina. El relato expone la vulnerabilidad del hombre contemporáneo atrapado entre la exigencia de rendimiento físico, la presión social y la falta de propósito. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, sorprendentemente estoy de acuerdo con un alto porcentaje de las cosas que acabas de decir, Ujú, así que eso me alegra.
eh, hay cierta búsqueda que fui desarrollando a medida que iba extendiendo el relato, ¿no? También traté de que me lleve para donde esto iba, ¿no? Eh, sin saber poner ciertas pautas, sin tener un final predeterminado. Y en todo momento traté de ser un poco contradictorio a la hora de presentar el personaje, sin mostrarlo ni heroico ni vulgar, ¿no? No quería caer en cierto estereotipo, quería que el lector experimente sus opiniones, sus sentimientos y que pueda juzgar las contradicciones, ¿no? Sobre todo eso, tratar de hacer un relato que no juzgue, que deje toda esa parte a quien lo lee. Y a la vez tiene algunos tintes autobiográficos, escribo sobre la gente que conozco, sobre el lugar donde vivo, las dinámicas, lo que encuentro particular de eso y, y lo que me emociona de eso también, ¿no? A pesar de no siempre ser algo pintoresco o destacable. Ujú. Bueno, luego continuamos con más detalles sobre tu tema y profundizamos un poco, ¿no? Vamos ahorita con tu paisana, María Marcela Celsal, que está en Buenos Aires también. Sí, Bienvenida, María Marcela. muchas gracias. Gracias por este espacio. Me parece, ya lo estoy disfrutando. Me parece muy enriquecedor, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por participar. María Marcela, coméntanos. Tú sí, seguramente que tienes mucho tiempo ya entrometida, ¿no? Fascinada con la literatura. ¿Cómo empezó tu vena Sí, artística? ¿Hace cuánto tiempo, si lo podrías decir, ¿no? me gusta mucho leer. En realidad soy una docente retirada de literatura y entonces ahora tengo tiempo y bueno, y me animo a escribir. En realidad siempre escribía cosas y las tenía y las tengo sueltas en mi computadora. Y este año me propuse ordenarme un poco, juntar esos textos y participar en un taller literario. Y bueno, y como recién contaba Agustín, hay que a veces tomar fuerza, coraje, o tener un poco de confianza. Y bueno, ese taller me impulsó para poder presentarme en un concurso. Y vi esta propuesta, me interesó mucho. Porque me parece interesante hablar de los pueblos. Yo pertenezco vivo en un pueblo muy pequeño del interior de la provincia de Buenos Aires. No soy de Buenos Aires capital. Y en estas geografías, no sé, ocurren otras cosas o se ven otros paisajes y es lo que me rodea, es de lo que me interesa hablar. Y bueno, por eso mis historias, que son muy pequeñas por ahí, con mis personajes, están siempre en esta geografía de la pampa húmeda, que es donde yo vivo. Ujú. Bien. ¿Y llegas a nosotros por casualidad? ¿O, cómo es que te enteras? Vi sí, en la página de escritores.org, estaba Mm, mirando los concursos y me gustó mucho la propuesta. Entonces, bueno, y estuve también, como dice Agustín, mirando un poco. Y ujú. bueno, me gustó, me interesó, por eso me decidí a participar. Bien, bien. Bueno, vamos a analizar un poco el aleteo de la mariposa, que es el título que nos ha mandado por aquí María Marcela. Vamos a ver si le Ujú, agrada nuestro diagnóstico. Bueno, la estructura narrativa es un tipo de relato, narración psicológica y tensión creciente con elementos de thriller rural y reflexión filosófica. Narrador, tercera sí, persona, omnisciente, con foco alternado entre Miguelo y el Chapi, temporalidad ujú, lineal con flashbacks que explican el pasado violento de Miguelo y la planificación del presente. Los temas ujú, centrales, violencia contenida y venganza. El relato gira en torno a una misión de revancha, donde el pasado traumático y la ira reprimida se canalizan hacia un objetivo concreto. Destino y caos. El título y la frase El aleteo de la mariposa evocan la teoría del caos como un evento mínimo puede alterar el curso de los acontecimientos. Una cosa pequeña puede cambiar todo, ¿no? Fraternidad y tensión emocional. La relación entre los hermanos está marcada por la lealtad, pero también por diferencias de temperamento y visión. Y también en la justicia versus venganza. El relato plantea una tensión ética entre el deseo de castigo y la noción de justicia, con referencias ujú. explícitas al profesor de historia. Coméntanos algo al respecto, María Marcela.
Sí, me imaginé a estos hermanos en este ámbito rural. Eh, y con esto que vos decís, ¿no? De que tenga ese contenido de violencia en sus historias, me imaginé esas historias. Y nosotros acá hay un vínculo muy cercano con la gente, con nuestros vecinos, con nuestros docentes, porque vivimos en un pueblo en el que nos conocemos todos. Entonces me parecía que por ahí que estos personajes tengan una marca de alguien cercano de su pueblo era importante. Y, bueno, uno de ellos tiene esa marca de ese profesor, ¿no? Que le hablaba de la historia del país y de distintos posicionamientos éticos, ¿no? Ujú. Bueno, dicen que pueblo chico, infierno grande. Bueno, Sí, luego nos comentas un poco sobre esos infiernos que por ahí puedas haber detectado. Vámonos con bien. nuestro participante que está en Caracas, Venezuela, Williams. Bienvenido, Williams. Eh, Hola, gracias. Coméntanos cómo así estás dentro de escribir y de todas estas cosas que a veces los muchachos no quieren hacerlo, ¿no? O no les gusta. No, bueno, ojalá la literatura le gustara a más personas, la verdad. Eh, Sería muy bonito que pudiéramos compartir entre muchas más personas, ¿no? El arte en general. Yo desde siempre he tenido como que cierta curiosidad o cierta inclinación hacia el arte, ¿no? Hacia la escritura, hacia la poesía sobre todo, pero no había tenido tantos acercamientos, la verdad, hasta que comencé a escribir hace algunos años, notas sueltas, versos sueltos, fragmentos de cualquier cosa que se me ocurriera, pero no estaban tejidos, ¿no? Todavía en un texto. Estaba estudiando la carrera de letras, además, era más complicado porque no tenía mucho tiempo. Y fue el año pasado que eh, escribí un poema y quedé en un concurso de poesía nacional. A partir de allí hice un diplomado de reflexión poética y de creación y nada, quise saber qué pasaba también si escribía algún cuento, ¿no? Algo de narrativa, porque se me hace difícil escribir narrativa. Creo que es muy complicado, sobre todo en estos tiempos donde todo es tan fugaz, ¿no? Mantener como que un ritmo de escritura es difícil. Así que llegué a este cuento, lo escribí como una suerte de prosa poética, no sé si decirle, como no es completamente un cuento con tanto diálogo, por ejemplo, pero sí lo pensé de esa forma, no narrar algo en lugar de hacer un poema. Ujú. Bien, bien. Bueno, es seguramente complicado cuando apreciamos las noticias. A veces vemos que los muchachos están empuñando un arma a esta hora del día por allá por Caracas, ¿no? Y nos preocupa, pero Sí, tú con tu lápiz y con tu papel, ¿no? Con tu libro, creo que nos indicas de que no todos están en eso, ¿no? Y eso es bueno. sí, totalmente. Es como, sería estigmatizar demasiado el hecho de pensar que la mayoría estamos en eso. Nada que Ah, ver. bien, bien, eso es bueno. Buen síntoma. Bueno, vamos a analizar un poco tu relato que se titula La Voz. División en dos actos. El relato se organiza en dos secciones que funcionan como escenas teatrales o cuadros poéticos. El narrador es omnisciente, que, lógicamente con enfoque íntimo en la protagonista, que parece una niña o joven en estado de introspección. La temporalidad es difusa, el tiempo se diluye entre el presente, la memoria y lo imaginado, creando una atmósfera suspendida. Y luego tenemos los temas centrales, soledad y abandono. La protagonista habita una casa vacía, cargada de objetos que evocan presencias ausentes. En memoria y duelo, el colgante con la foto, el escapulario, el rosario, la voz que se desvanece, todo sugiere una pérdida no nombrada. La imaginación como refugio, las metáforas marinas, medusa, pulpo, calamar y la fantasía de ser una niña gigante revelan una mente que busca sentido en lo simbólico. El tiempo como peso, el tic-tac del reloj, los párpados pesados, el domingo que se convierte en carga, el tiempo se vuelve materia emocional. Háblanos sobre eso, por favor.
Bueno, la William. verdad el cuento nace de, como lo has dicho en tu reseña, de esas vivencias, ¿no? Que se van de alguna manera desvaneciendo dentro de nuestros hogares, dentro de, sobre todo casas, no apartamentos, a lo que me refiero, ¿no? Casas, por ejemplo, que se pueden encontrar en los pueblos de Venezuela, en algunas partes de Caracas, que son, datan de la época colonial. Son casas grandes donde muchas veces, bueno, van siendo abandonadas, las Quintas, ¿no? voces se van. ¿Cómo? Quintas le llaman, creo, ¿no? No, no, Quintas es como que un poquito más moderno, algo más, Mm, una arquitectura un poco más reciente, ¿no? Las ujú, casas son, como nosotros las conocemos, tienen como que una significación un poco más íntima, ¿no? Como lo acabas de decir también. ujú, Sí, tienen como que un tiempo genealógico incluso, muy, muy profundo en las raíces quizás de una familia, etcétera. Y bueno, pues de allí nace esta personaje que construyo en el relato y todas estas experiencias como de lo que se va perdiendo, ¿no? El abandono, lo que va dejando de ser de a poco, etcétera. ujú. También un poco influenciado por la poesía y el collage, ¿no? Como que hay planos superpuestos, etcétera. Claro, claro. Sí, bueno, vamos a seguir ahondando dentro de breves momentos. Vámonos a retornar a Agustín Vale, y gracias por participar, William. Sabemos que igual, no es fácil la comunicación, pero lo estamos logrando, que es lo importante. Lástima por Cuba y Nicaragua, que estamos esperando que ingresen. Vamos a ver si todavía están a Aquí tiempo. está Cuba. Sí, bueno, por fin. Sí, sí, sí. Bienvenido, bienvenido. Ariel, ¿no? Muchas gracias. Así. Ariel, Bueno, Ariel, Ariel, sí, Ariel. cómo es que, coméntanos un poco tu parte ya relacionada con la literatura? Tú ya tienes más experiencia que nuestros muchachos que estamos escuchándolos. Coméntanos un poco sobre tu experiencia narrativa en el concurso. Eh, Mi experiencia narrativa se debe al fracaso con la poesía. Ujú, Así empiezo a escribir narrativa en Cuba. Yo vine acá muy chico y me he cubanizado. Y ujú, entonces comencé a escribir a través de concursos que realizaba aquí el Ministerio de Cultura. Y, y nada, así me fui encaminando. Ingresé en una academia que dirigía un escritor ya fallecido, lamentablemente. Y aquí en esta academia de jóvenes escritores que yo cursé en el año 2009 fue donde sucedieron mis primeros pasos como narrador, ya a la edad como de 20 y pico de años. Y ahí voy. ajá. ¿Y cómo llegas a nuestro concurso, Ariel? Buscando, a ver, había escrito un cuento desarrollado en un país ficticio que más bien hace algunos guiños a estas cosas de las dictaduras en Centroamérica. Y Ujú, al encontrar el tema de ustedes, que es hacer un homenaje a los macondos latinoamericanos, creí que era un buen lugar donde quizás mi texto pudiera eh, llamar cierta atención, quizás buscándolo en una página web de escritores.org. bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de tu texto. El relato se titula Misteriosa Xochitl, ¿no? La estructura narrativa es un tipo de relato de narración contemporánea con tintes de realismo mágico, crítica política y exploración existencial. El protagonista es Hans Woltenberg, pintor escandinavo en crisis creativa y emocional. Espacio narrativo de Zúrich, la ficticia República de Xochitl, evocando Centroamérica como escenario simbólico. El tiempo es lineal, con momentos de retrospección y ensoñación. En los temas centrales que plantea Ariel en su texto, Crisis del artista, Hans representa al creador que ha perdido el impulso vital, su viaje es una búsqueda de renovación estética y espiritual. Hay un choque cultural. El contraste entre Europa y Centroamérica revela tensiones entre orden y caos, tradición y violencia, belleza y decadencia. Luego tenemos Memoria y muerte. La frase "los muertos no hacen daño" se convierte en un leitmotiv. La muerte es omnipresente, pero también
reverenciada. La corrupción política, Xochitl es una alegoría de regímenes autoritarios donde el poder se perpetúa mediante reformas constitucionales y represión. Es un realismo mágico y simbolismo también lo que nos trae este texto. El aire gélido, los lamentos nocturnos, el volcán que guarda llantos y la aparición de la mujer llorando evocan lo fantástico y lo mítico. Háblanos sobre todo esto, Ariel. Eh, Aquí es un guiño a dos obras latinoamericanas. En principio, a 100 años de soledad. eh, y, y en segundo lugar, a una novela, perdón, a una compilación de cuentos de Manuel Mujica Lainez que se llama Misteriosa Buenos Aires. Y entonces yo creo que la reseña que hicieron es bastante completa, ¿no? Y bueno, trataré de ser más resumido. Es tratar de que Europa, yo creo que Europa todavía nos mira con cierta extrañez y quise jugar un poco con esto, ¿no? Eh, Creando siempre el simbolismo de una república inexistente, que es una república que son todas las repúblicas de Centroamérica, y a jugar un poco con esto, pero sobre todo es un homenaje a la generación del boom y más que todo a 100 años de soledad. Y nada, intenté meterme en estos asuntos y homenajear a mis grandes maestros, porque en lo personal como escritor me considero deudor de la generación del boom. Y aquí, por aquí navega ese texto, ¿no? Y son sus intenciones. Bien, bien, Ariel. Bueno, luego continuamos. Vámonos con nuevamente a la Argentina para conversar con Agustín Pablo. Agustín, vamos a mencionar algunos recursos estilísticos que encontramos en tu narrativa. Utilizas un lenguaje coloquial y culto, alterna entre reflexiones filosóficas y diálogos callejeros, generando un contraste que enriquece la voz narrativa. También hay una intertextualidad, referencias a la invención de Morel, Anthony Bourdain, César Aira, Felipe Igna, Carlos Menem y Donald Trump. Explícanos un poco sobre eso. Bueno, creo que trato de que esas cosas funcionen como símbolos, ¿no? Que en principio como parte de una narración, lo que más me interesa es que sea divertido, que sea algo entretenido de leer y que genere algún tipo de reacción en el cuerpo de la persona que está leyendo, ya sea una reacción de asombro, de fastidio, de decir, nah, esto no tiene sentido, o, o la humorada, pero a través de símbolos, cosas que aportan a un devenir de los hechos y también aportan desde un lugar simbólico, ¿no? Que están en lugar de otras cosas y quieren decirnos algo a partir de un significado que no sea el lineal de la narración, ¿no? Ya sea, lo mismo puede servir para un color, para un sonido que se representa o cualquier material de la escritura, ¿no? Pero creo que lo principal es a cada párrafo hacer avanzar, mostrar y dejar que todo suceda, idealmente, del lado del lector, ¿no? No explicar demasiado, sino lo que mostrar, no contar, ¿no? Mostrar lo que sucede y que sea simbólico y eso cree una reacción en la persona que lo está leyendo. Así encaro la narración, ¿no? En Sí, bueno, general. tenemos ironía y sarcasmo, ¿no? El relato está cargado de observaciones mordaces, especialmente en los diálogos con los viejos. Y el simbolismo urbano, el gimnasio como teatro de lo automático, la plaza como escenario de confrontación generacional, los libros como objetos de redención. Esa parte es la que de alguna manera nos estás explicando, ¿no? Mm, Sin, sin algo eminentemente intencional, diríamos, o sí. No, sí hay intencionalidad. La interpretación luego quedará de parte de quien esté frente a la obra, ¿no? Pero hay intencionalidad en el por qué se eligen ciertos motivos, ciertas palabras, lugares, conflictos también. Sí, sí, está todo intencionado. Lo que pasa es que hay una parte que es el fluir y también está bueno leerse a uno y sorprenderse y decir,
¿no? En una segunda escritura decir, bueno, ¿qué estaba queriendo decir acá? ¿Cómo puedo potenciar esto con algún símbolo, con algún diálogo, con algún hecho? Entonces está la escritura fluida y también la interpretación que el escritor hace sobre eso y trata de potenciar y ordenar. Y, y bueno, también trato de hacer cierto juego de ocultamiento, de ser cuidadoso en lo que muestro, en los detalles que se muestran y los que no, para que no esté completo, sino que se complete todo en la cabeza de quien está frente a esto. Ujú. Bueno, por aquí hay algunas preguntas que nos dejan el jurado. ¿Qué revela el estado físico y mental de Adriano sobre su relación con el mundo? Una pregunta. Y luego, ¿es Adriano un personaje lúcido o simplemente resentido? Yo creo que cuanto al estado físico revela cierta desconexión y agotamiento, ¿no? Eso trato de que funcione como una imagen que nos muestra cierta derrota. Y bueno, si es un personaje lúcido o no, yo creo que el personaje cree ser más inteligente de lo que es, cree ser más gracioso de lo que es y cree tener más valor del que tiene realmente. Ujú, Trato de evidenciar ese tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de verse a sí mismo mejor de lo que es, creo que es alguien a quien se puede amar, a quien se puede querer. ujú. Sobre el entorno, ¿qué función simbólica cumple el gimnasio en la vida de Adriano y cómo se representa la ciudad como espacio de desgaste y confrontación? Bueno, el gimnasio funciona como un lugar para lo perpetuo, para lo que no cambia, y eso creo que es bastante explícito. Él trata de acceder a cierto mundo donde, primero donde pertenecer, ¿no? Cierto espacio de pertenencia que pareciera que le está costando, cierto lugar donde las cosas no cambien tanto, ¿no? El barrio donde sucede esto es un lugar donde las cosas efectivamente no cambian. Es un pedazo de la ciudad que está apartado de alguna manera, de difícil acceso, donde casi no hay comercios. Los únicos comercios que hay aquí son un taller mecánico ilegal, porque no, por ley no podría existir, y un bar que me pregunto cómo han hecho para ponerlo, pero que atrae a gente de fuera del lugar y actúa como catalizador de situaciones, ¿no? Estos viejos son ni más ni menos que la gente que acude a este lugar, como que lo encuentra pintoresco y divertido. He visto gente sacando fotos en estos lugares y cosas así. Entonces el entorno actúa como algo perdido, de alguna manera, ¿no? Como algo invadido. Ujú. Bien. Bueno, luego seguimos con Muchas gracias. más a pedido del público. Por aquí me están escribiendo Ujú. que hace falta Oh, más, ojalá. más análisis de parte de Con suerte, Agustín. público. Sí, vamos a continuar con María Marcela. María Ujú, Marcela y su relato. Bueno, los estilos, el lenguaje coloquial y directo refleja la oralidad del entorno rural y la psicología de los personajes. ujú, Las imágenes sensoriales que se tienen son la niebla, el frío, el temblor, la sangre, el silencio del micro. Todo contribuye a una atmósfera de tensión. Hay simbolismos también, la mariposa, símbolo del caos y la fragilidad del plan, la ruta y el viaje, metáfora del tránsito hacia la violencia, las cuadras finales, condensación del tiempo y la furia. El ritmo ujú. narrativo va increciendo, ¿no? Desde la calma tensa hasta el clímax emocional de los últimos metros. Háblanos sobre esos recursos estilísticos, María Marcela. Bien, con respecto al ritmo al que vos aludías, esto de que al principio hay una calma tensa, tiene que ver con esa geografía que se va recorriendo. El micro o el colectivo, como le decimos acá al autobús, Mm, sale desde Chivilcoy y va hasta Trenquelauquen, son unos 600 kilómetros dentro de la provincia de Buenos Aires, en plena pampa, es un paisaje casi desierto y apenas se ven algunos pueblos, se dibujan algunos relieves de los pueblos, mientras el colectivo va entrando en esos pueblos. Entonces ahí ese ritmo necesariamente, bueno, lo pensé así,
o salió así, no sé Ujú, si es casual. Y después sí, la tensión se acelera porque esta, esta venganza que estos personajes están buscando finalmente se ve frustrada porque son ellos los sorprendidos y también con otro elemento de violencia. Ellos son personajes que tienen una violencia reprimida y encuentran la violencia. Van a vengarse, pero encuentran la violencia que se les vuelve en contra, ¿no? En la figura del motochorro, que es una figura que está mucho en Buenos Aires, en las grandes ciudades, pero que también se está viendo en los pueblos, ¿no? Entonces, también es algo que nos atraviesa, que atraviesa la actualidad y bueno, por eso aparece, ¿no? En el cuento. ujú. Bueno, algunas preguntas de nuestro jurado. ¿Qué diferencia la furia de Miguelo y de la preocupación del Chapi? ¿Crees que el vínculo entre los hermanos es más fuerte que su deseo de venganza? Sí, el vínculo es muy fuerte. Y uno de ellos, el Chapi está todo el tiempo, durante mucho tiempo le había aconsejado a su hermano que tenga más paciencia, que cuente hasta 10, que reprima la ira. Entonces ahí hay como dos, si bien los dos tienen esa violencia por un pasado que no se cuenta, pero bueno, evidentemente hay un pasado que los hizo así. Hay uno que ejerce más el control sobre el otro. Ujú. Bueno, sobre el viaje, ¿qué simboliza el trayecto en micro y las 9 cuadras finales? Un poco ya lo comentaste, ¿no? Pero las 9 cuadras Sí. finales, ¿y qué influye la parada por los caballos en la tensión narrativa? Em, me imaginé esa situación, acá es muy común también en estas rutas que separen los colectivos, los autobuses, porque hay unos caballos o unas vacas que se cruzan. Y eso les genera mucha tensión a los personajes porque creen que van a ser descubiertos en su plan. Entonces, la presencia de la policía a ellos los altera aún más, así que por eso introduje ese elemento, que es un elemento muy común en la Ruta 5. Es una ruta nacional que atraviesa distintas provincias y es una ruta en la que hay muchos camiones y también se cruzan caballos y vacas. Entonces, hice aparecer esa situación para aumentar esa tensión narrativa en ellos, que van evidentemente muy nerviosos y la presencia de la policía los altera aún más. Y esas 9 cuadras que tienen que recorrer son es el poco tiempo que a ellos les falta, ese tiempo psicológico que transcurre muy vertiginosamente y en el que pierden un poco también los estribos ellos y pierden lucidez, pierden reflejos, ¿no? Y por eso son sorprendidos, porque en esa ansiedad que tienen por cometer su venganza, bueno, pierden los reflejos, pierden esa posibilidad del cálculo, algo se les escapa de las manos, esa, ese aleteo de la mariposa que puede derribar cualquier plan, ¿no? Que puede hacer tambalear, como decía el dicho, una mariposa en Japón puede hacer, el aleteo de una mariposa en Japón puede desatar un huracán en otra parte del mundo. Bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Ujú. Básicamente, entonces, el aleteo de la mariposa significa ese mínimo detalle que pueda eh, prácticamente alterar Alterar un plan, un plan, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, que puede alterar un plan. porque la pregunta que venía era precisamente esa, ¿no? ¿Qué significa? Ya lo explicaste ahorita, ya, prácticamente, ya se entiende. Claro, es decir, es exacto, sí, sí, es el plan bueno, que no funcionó, ¿no? El plan, la venganza de ellos que no funcionó. Ujú. ¿Y crees tú que efectivamente suele suceder que un pequeño detalle mínimo altera el curso de una acción planificada, al menos en los Mm, lugares donde andas, por allá por Buenos sí, Aires? ¿Sí? yo creo que sí, 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 creo que esas cosas suceden y cuando vos me preguntabas, creo que hiciste referencia también al lenguaje de ellos y es un lenguaje urbano pero del interior. No sé si Agustín es de capital, pero me va a entender esto, que hay una diferencia, ¿no? En el Mm, habla y estos personajes hablan como hablamos acá, ¿no? ujú, También sin muchas diferencias, pero quiero decir,
era necesario también introducir ese lenguaje porque me parecía que los personajes tenían que tener esa carnadura, ¿no? Con ese hablar como esos jóvenes, y con esos recuerdos que tenían de la escuela secundaria y de sus profesores y demás, ¿no? Y también hacer un poco alusión acá está muy presente en esta zona el tema de la conquista del desierto, porque todos estos lugares eran lugares que estaban poblados por pueblos originarios. Entonces es una referencia muy fugaz, ¿eh? No quise ahondar en eso porque en un principio había sido esa la intención, pero después no quise meterme en eso. Pero bueno, Ujú. hay una mención a eso también, como para relacionarlo más con el lugar, ¿no? Con esta región. Bien, 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 María Marcela. Vámonos a Venezuela, donde Williams. Luego continuamos contigo, María Marcela. Sí, Bueno, sí. seguimos entonces con Williams. Williams, dentro de tu lenguaje lírico y simbólico, pues tu texto está cargado de imágenes poéticas que evocan estados emocionales más que acciones concretas. También hay metáforas marinas, como decíamos, la medusa, el pulpo, el calamar gigante como formas de explicar el cuerpo, el pensamiento y el miedo. Objetos como memoria, el colgante, la Biblia, las cartas, la zapatilla. Cada elemento funciona como detonante de recuerdos y emociones. Y el ambiente sensorial, luz saturada, polvo, rechinidos, voces apagadas. El relato construye una atmósfera envolvente y casi onírica. Háblanos sobre todo ello. Bueno, no sé qué podría agregar a lo que has dicho. Es, ¿Qué pregunta concreta quisieras que... Bueno, por ejemplo, de esas metáforas de la medusa, el pulpo, a veces coinciden con el modo de comunicación del lugar, también puede ser el ambiente sensorial, ¿no? Vale, Que no, hay mucha bulla, por ejemplo, Caracas es una ciudad con demasiado estruendo, ¿no? Y por último, hasta el lenguaje del venezolano no es como el sureño es más callado, más apagado, el caribeño es bullicioso, ¿no? Alegre. El de acá es más triste, ¿no? Pero no deja de sí, tener su alegría también, ¿no? Coméntanos un poco. Ujú. no, yo creo que esto viene del ambiente mismo de vivir si bien en la ciudad, en una casa, en una zona que no está tan dentro del bullicio. Es Ujú, como si estuvieras, no sé cómo es Lima, pero imagínate que estás en el centro de la ciudad y subes dos cuestas y allí hay un pequeño poblado donde no llega tal caos, ¿no? Es como, son casas, son barrios donde no hay tanto comercio, por ejemplo, no hay tanta movilidad. De ujú, allí quizás puede venir esa voz un poco más distante de lo que es el bullicio, de lo que es todo lo que implica Caracas en general. Y sobre las imágenes como la medusa, el pulpo, etcétera, sí, responden un poco más a a lo sensorial vinculado a una imagen que ello nos evoca, ¿no? Cuando sentimos con nuestro cuerpo, nuestro cerebro interpreta un algo y puede evocarnos una imagen, ¿no? Y quizás se ve mucho en la poesía, por ejemplo, pero más o menos es la conexión que se puede plantear. ujú. Bueno, por aquí tenemos una pregunta del jurado. ¿Qué revela su forma de hablar y pensar sobre su estado emocional? Y la otra ¿es la protagonista una niña, una joven o una figura simbólica? Sobre qué revela, bueno, es una expresión de ausencias, de desamparos, de oscuridades. Creo que hay una atmósfera un poco de penumbras, ¿no? Más bien, creo que todo eso es lo que trato de expresar allí, también desde lo que me gusta escribir en la poesía, por ejemplo, que son estas, bueno, dolencias emocionales, pérdidas, etcétera. Creo que mi quehacer, o lo que buscaría yo en mi quehacer literario, en estos últimos, bueno, en estos 2 años que llevo intentándolo, es precisamente eso, ¿no? No sé cómo continuaré mi búsqueda porque
todavía estoy como que en este ciclo. Y con respecto al personaje, sí, es una niña. Me parece que, bueno, uso el símbolo de la infancia por el hecho de que puede significar muchas cosas, ¿no? Quizás una niña que está en esa casa sin abrigo, eh, que está, puede ser también incluso una persona adulta recordándose como niña, ¿no? Teniendo como que esa sensación del recuerdo, ese trasladarse a través de un umbral hacia una época que quizás te contaron incluso tus padres, ¿no? Una época triste, que tal vez justifica una historia presente, entonces tú intentas como que imaginarla, darle forma, etcétera. Y sí, bueno, puede simbolizar también esa, esa búsqueda, ¿no? De encontrar respuestas, por así decirlo, a ciertas circunstancias. Ujú. Sobre el tiempo y el espacio tenemos dos preguntas. ¿Qué papel juega el tic-tac del reloj como símbolo? ¿Y la casa es un lugar físico o una metáfora de la memoria? Parte de la casa de un lugar físico, pero la casa indiscutiblemente para cualquier persona que, bueno, que haya vivido más de 10 años de su vida en un mismo lugar, implica una memoria, o sea, es un arraigo que indiscutiblemente vas a tener contigo. Entonces, claro, parte de un lugar físico, pero se convierte en memoria ineludiblemente. La otra pregunta es con respecto a, bueno, la olvidé si me la repites. El tic-tac del reloj, Ah, el tic-tac. ¿qué Sí, papel juega? nada, ¿qué papel juega el tic-tac de reloj? Me gustó poner esa imagen porque siento que da como que una sentencia, ¿no? Una cierta sentencia en ese fragmento del cuento. Hay como que un compás donde el aura se va volviendo cada vez más pesada, creo yo recordar en ese cuento, ¿no? Eh, Vamos transitando como que desde la niña que juega, que habla, que dice cosas que un adulto no entiende, hasta estos momentos más sombríos, más pesados, ¿no? Encuentra, creo, la carta, etcétera, y va acompañado con ese tic-tac que es como que cierto peso, ¿no? Le impone como que cierto peso a ese momento y también, bueno, sí, simboliza obviamente esta bifurca, como que está una línea, ¿no? Que se traza entre el tiempo que se fusiona y el tiempo en que se está recordando. Ujú. Bien, bien, Williams. Bueno, luego continuamos. Vamos a retornar a dos lugares, porque nuestro invitado, nuestro participante Ariel, es nicaragüense, residenciado en Cuba. No, no te hemos preguntado sobre eso, pero si puedes decir algo al respecto sería interesante, Ariel. No, bueno, mi mamá se casó con un cubano y vinimos para acá cuando yo era niño, en Ujú, los años 80, huyendo de la guerra que existía cuando la contra y en aquellos instantes, ¿no? Mi madre, por ujú, temor a que me reclutaran, como estaban reclutando a jóvenes, vinimos para Cuba y ya, aquí he hecho gran parte de mi vida ujú. y aquí estoy, a mis 47 años. Bien, bien, Ariel. Bueno, por ahí mencionaba sobre el detalle de la casa, Williams, y acá justo estaba recordando a Vallejo, por allá por Cuba, lo leen mucho, a Vallejo, ¿no? Sí, Y sí, sí. Vallejo decía, no vive ya nadie en la casa, me dices, todos se han ido, la sala, el dormitorio, el patio ya hacen despoblados, nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo, únicamente está solo de soledad humana el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba, solo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre
de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida. César Vallejo. Bueno, recordando un poco lo que nos mencionó un poco el parafraseo de William. Ahora, yendo ya a lo tuyo, háblanos sobre el contexto de el arte contemporáneo que representa Hans Woltenberg. Ah, simplemente representa, a ver, me interesa simplemente hacer un mohín a este asunto de que todo es arte. Y a veces no todo es arte, simplemente, bueno, al menos no sé, hoy día eso es algo bastante polémico, ¿no? Y este es un personaje que ya que llegó a, parece que la cierta y ha decaído su fama, ¿no? Hasta ese tiempo y quiere buscar nuevos aires, ¿no? Y no más nada que eso, que la lucha entre lo pasado y lo actual. Eso en la misma literatura sucede. Eh, Hoy día veo premios de novelas, y perdonen que me vaya un poco de esto, ¿no? Que Ujú. están llenas de cacofonía y sin embargo son premios que se llevan un lauro importante, ¿no? Y a veces uno se queda pensando, bueno, ¿y esto qué cosa es, no? Y nada, en realidad es este personaje, el protagonista de mi cuento, no es nada más que mostrar la polémica, ¿no? De qué cosa es arte y cómo te puedes reconstruir o cómo te puedes adaptar o cómo simplemente puedes renunciar. Es lo que intenté, ¿no? En el caso del personaje, busca otra geografía y bueno, nada, ahí se desarrolla todo el texto a través de este pintor escandinavo. Ujú. Por aquí nos anotan si su viaje es físico o simbólico. Ah, es un viaje interior, es un viaje interior Ujú. a reencontrarse. Es lo que él quería y logra chocar con una geografía totalmente distinta a la de su mundo, eh, donde aunque haya riesgo de muerte, la vida corre. Sin embargo, para este pintor escandinavo ya la muerte estaba en sí desde una calma, desde ese frío escandinavo, desde la calma esa de los Alpes. Sí, es un viaje interior. Bien. Otra pregunta que tenemos aquí del jurado es: ¿qué elementos hacen de Xochitl una metáfora política? Bueno, una metáfora política. Eh, Sin decir nombre y apellido, Xochihualpa representa lo que está representando hoy día Centroamérica. Cuando ya se pensaba que eran tiempos donde las dictaduras se habían ido, ahora emergen desde otras ideologías, ideologías en las que incluso pudimos haber confiado y simplemente nos traicionamos. Y ahí están, y ahí están. Entonces, es simplemente mostrar esa realidad de la cual está sufriendo Centroamérica y, y ya, me baso entonces en crear este país Ujú. que intenta eso, ¿no? Intenta eso, crear un espejismo de lo que está sucediendo hoy día en Centroamérica. Bien, bien. Sobre lo místico, tenemos que la mujer del río es una aparición real o una proyección del subconsciente de Hans. ¿Qué papel juega la Llorona como epígrafe del relato? Bien, La Llorona es un homenaje a una leyenda centroamericana que tiene distintos nombres en cada país y por otra parte también es la veneración a la muerte, ¿no? Que si en México es donde más es sólido, también en los otros países de Centroamérica uno siente a través de las fiestas culturales que hay un homenaje a la muerte, a esa cosa desconocida que no sabemos qué sucede después, a lo desconocido, a lo irremediable, ¿no? En el caso de mi país, Nicaragua, donde nací, se hablaba mucho de la Llorona, que no es más nada que una mujer que perdió a sus hijos y ya después un fantasma, un espectro que anda por ahí asustando a la gente a través de su tristeza, ¿no? Es esto. Pero también ha sucedido en otros países, tiene otros nombres y es un simbolismo centroamericano, la Llorona.
Más bien es un aplauso a la cultura, ¿no? A la cultura mística de Centroamérica. Bien, bien. Bueno, sobre el estilo, ¿qué efecto produce el uso de sarcasmo y lenguaje crudo en el lector? Al menos, ¿qué aspiras tú? Bueno, no sé, la verdad que no sé. Yo creo que sobre el sarcasmo, o jugar con cierta ironía, o tratar de acercarme al humor, yo creo que eso lo diría el lector, o para mí simplemente un texto siempre es un salto al vacío. Eh, el lector siempre queda la última palabra, ¿no? Y ahí yo me quedo un poco expectante, ¿no? Si he logrado o no he logrado la ironía o el humor, ahí yo espero. Ujú. Bien, bien. Bueno, luego vamos a volver una vez más con Ariel para la parte final. Nos vamos a continuar con Agustín, ¿no? A Buenos Aires. Buenos Aires, tenemos aquí entonces la parte ya de las preguntas que de pronto todavía quedan para el análisis del texto que estamos analizando, en este caso, valga la redundancia, sobre los viejos. ¿Qué representan los motociclistas en las narrativas? ¿Son caricaturas o metáforas? Es una de las preguntas. ¿Y cómo se construye el conflicto generacional en el relato, Agustín? Bueno, en el relato hay una mención a una generación desaparecida, ¿no? A partir de una pandemia tiene el elemento fantástico y, y creo que estas personas son personas que no asumen el paso del tiempo, ¿no? Son personas que tratan de ocupar un lugar que tradicionalmente les habría sido vedado, que es el de la juventud eterna, y el protagonista al menos se enfrenta a esto con cierto temor y envidia, ¿no? Al ver que siendo él una persona de mediana edad, no puede acceder a ciertas libertades a las que otros sí pueden acceder, entonces a través del prejuicio y el encasillamiento y el rencor, crea un conflicto donde podría no haberlo tranquilamente, ¿no? No es más que una forma de mostrar una mirada que tiene el protagonista sobre el mundo y sobre todo sobre sí mismo, aunque Ujú. sea un hecho inconsciente. Bien, bien. Y Em, también creo que están ahí porque me parece divertido. Creo que el objetivo de muchas cosas que están ahí es que sean divertidas y que pasen cosas que están buenas todo el tiempo. Y luego uno, como escritor, viendo el texto, encuentra qué potenciar y qué no para construir un mensaje final. claro. Sobre los libros y la cultura. ¿Qué significa el gesto de regalar libros envueltos como presentes? Y con respecto a la cultura, ¿es la cultura en este relato una forma de resistencia o una máscara de superioridad? Yo creo que es una máscara de superioridad. Nunca lo hubiera descrito de esa manera. Me quedo con tu descripción, me parece buenísima. Mm. No lo podría haber expresado mejor. ¿Cómo se llama? Por otro lado, ¿qué significa regalar estos libros envueltos como presentes? Yo creo que significa una avaricia total y una falsedad, ¿no? Como que es una persona que encuentra algo gratis en la calle y lo usa para quedar bien, lo usa para sentir que está dando algo que en realidad no está dando. Ujú. Bien. Bueno, Agustín, vamos a dejarte, vámonos con María Marcela. María Marcela. Luego seguimos ya en la parte final con Agustín para la despedida y lo que tiene que ver con la IA, por si acaso, la inteligencia artificial. El balance que ha dado nuestra evaluación. Así que no se vayan a retirar. María Bueno, muy Marcela, bien. tenemos en la parte tuya Sí. eh, algunas preguntas que por aquí se manejan sobre el caos y el destino. Ya lo dijimos, ¿no? El significado del Ujú, aleteo de la mariposa, el hecho de que algo mínimo pueda cambiar alguna acción planificada. ujú. Y en cuanto a la ética, ¿es una venganza o es la venganza una forma legítima de justicia en este relato? Para los personajes, sí.
para esos personajes que tienen esa carga de, esa historia, ¿no? Esa carga de resentimiento y esa violencia, sí, evidentemente la venganza para ellos es lo más justo, ¿no? Sí, no hay dudas. Para esos personajes sí, los Ujú. imaginé así. Ajá. ¿Qué papel juega el recuerdo del profesor de historia en la conciencia de los hermanos? Y funciona como un, no sé si objetor de conciencia, pero funciona así, ¿no? Es decir, como esa conciencia que está ahí, es algo que, esa enseñanza que quedó, porque eso no lo pueden olvidar, es decir, uno de ellos no lo olvida, el Chapi no olvida lo que le dijo el profesor de historia, ¿no? Incluso em, hace hincapié en en cómo llamaba el profesor de historia a la conquista del desierto, ¿no? Y con qué mirada enseñaba la conquista del desierto. Entonces, evidentemente, para estos personajes algo ha quedado ahí de esa educación que recibieron, de esa enseñanza de ese profesor, en uno de ellos por lo menos algo ha quedado. Ujú. De los elementos del relato, ¿cuáles te parecen más humanos y cuáles más algorítmicos de tu relato? Em, lo más humano me parece las emociones de esos personajes, ¿no? Esa furia contenida, ese no olvidarse, ese resentimiento, ese rencor y ese nerviosismo que se ve reflejado en sus músculos tensionados, en su cara, en sus gestos, en el modo de caminar, cuando ya están caminando. Eso me parece que sí, que es una descripción humana, ¿no? Me parece que lo saco de la observación, me parece que puede tener correlato con una situación real. Mm. Eh, no sé, no sé si está respondida la Sí, pregunta. sí, 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 es parte de la explicación. Ahora, Ajá, en cuanto al relato, tiene una mirada localizada con referencias geográficas y culturales muy específicas. sí, Menciónanos, por ejemplo, Trenque, Lauquén, sí, Chivilcoy, Ruta 5, Chivilcoy. si las puedes un poco decir dónde están, cómo son, no sé. Están situadas, Chivilcoy está a 150 kilómetros de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y Trenquelauquen está a 600 kilómetros o 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y este recorrido por la Ruta 5 es un recorrido, insisto, por la Pampa Húmeda, que es un lugar muy fértil de la provincia de Buenos Aires, es un lugar donde se cultiva la soja, donde es una zona muy rica, por un lado, y es una zona que representa también eso que alguna vez fue la tierra de los pueblos originarios, ¿no? Y estos pueblos también tienen en su origen esa denominación originaria, ¿no? Porque Trenquelauquen, no lo tengo bien presente, pero significa laguna, no me acuerdo, tiene otro adjetivo, ¿no? Pero tiene un Mm, significado, es un vocablo indio, un vocablo indígena. Y lo ujú, mismo Chivilcoy, ¿no? Y bueno, es la geografía que me rodea a mí, es de lo que... Y yo no soy de contar grandes historias, en realidad. En este relato sí quise poner esa tensión, me interesaba poner tensión, me interesaba poner, por eso me adelanto a veces a la narración y estoy pensando en lo que va a venir después, ¿no? En eso que esos personajes no se imaginan que va a venir. Me interesa poner ese elemento de tensión, pero en sí no es una gran historia la que se cuenta, ¿no? Es una historia muy simple, pero sí me interesa situarlo en este paisaje determinado, ¿no? Que es el que me ujú. rodea, el que conozco. Claro, es tu Macondo. Claro, Bien, exacto. vámonos con Williams, María Marcela. Luego ya venimos para la parte final, para tu despedida y el análisis Bien. final. Eh, sobre la voz que nos plantea Williams, ¿quién es realmente la voz? ¿Una madre, un fantasma, una conciencia? ¿Y por qué la voz se desvanece al final? ¿Qué significa su última frase? Williams. Me parece que la voz puede ser una conciencia fantasma, ¿no? Así fusionado. Eh, Dentro de las opciones están conciencia, fantasma y madre. Creo que puede ser eh, incluso las tres, la verdad, pero creo que me quedaría más con conciencia fantasma, como algo que está en todo el ambiente, ¿no? Omnipresente en las esquinas, no sé, en todos los patios, etcétera.
¿Y por qué se desvanece? Tiene que ver un poco con esta tercera figura que aparece en algún punto, que es como una foto, sí, como que un tacón, una foto o algo, no recuerdo muy bien qué fue lo que puse. Y bueno, se desvanece porque la casa va quedando deshabitada poco a poco con el tiempo, se va derruyendo, va cayendo sobre sí misma, etcétera. Ya no hay nadie allí. Básicamente es eso. Ujú. ¿Y qué significa su última frase? ¿Me la repites? ¿La tienes allí? Porque no la recuerdo. No tengo el texto abierto, pero más que nada el jurado se interesa en saber a qué te refieres con la última frase. Está difícil de, a ver, no recuerdo muy bien la Mm, última frase. Todas mm, las almas en las manos de Dios, quizás significa. ya. Bueno, creo que es esa una de las últimas frases o el último párrafo, ¿no? Ujú, Bueno, si es esa, pues básicamente dentro de lo que sería la realidad, pues cerca de la casa hay una iglesia. Entonces, claro, cuando tú en el cuento hallas este cajón con recuerdos, con voces del pasado también, o imágenes del pasado que ya no están, pues lo más cristiano, por así decirlo, es que se piense que están en un descanso, ¿no? Si esa es la última frase que escribí, pues iría por allí. Si no, no ujú, sabría cuál es la frase. ujú. Eh, en el caso de la representación de los objetos, ¿qué representan el colgante, las cartas, el escapulario? A ver, creo que la carta significaría eh, algo relacionado a la fortuna o al destino, algo que sin embargo pues ha terminado rompiéndose de algún modo. Eso con la carta. El colgante, pues de alguna manera lo que es más íntimo en cuanto a lo que uno quiere conservar físicamente, ¿no? Uno, bueno, un colgante, las personas lo pueden llevar con la foto de alguien, con un recuerdo, con una imagen a la que son devotas, etcétera. ¿Y qué era lo otro? Un Escapulario. escapulario. Ujú, Ah, vale, bueno, con la religiosidad, ¿no? Típica de casonas antiguas, de personas que viven cerca de una iglesia, que van a la plaza, que asisten a la misa, etcétera. ujú. Bien, bien, Williams. Bueno, te dejamos para la despedida. Dentro de un momento vámonos a Ariel, a Cuba, para precisamente esta parte ya final, ¿no? Donde tenemos un diagnóstico arrojado por, lógicamente, nuestro jurado, ¿no? Y donde de alguna manera pues estamos viendo la parte que nos trae a esta entrevista. Es que tenemos últimamente tanta tecnología que pueden haber participantes robóticos. Eh, ¿Qué diferencias percibes entre el texto escrito por un humano y uno asistido por la inteligencia artificial, Ariel? Eh, no pienso en inteligencia artificial. A la Mm, hora de escribir no me interesa nada de eso. Eh, Tengo amigos que usan programas para estructurar y a mí no sé, no siento ninguna inclinación. Pero sí, bueno, a ver, tengo una reflexión, ¿no? Y no sé, no le veo gracia a que alguien, si yo puedo beberme un vaso de agua con mis manos, que vengan y me la regalen así, si yo tengo manos y puedo hacerlo solo. No sé, me parece como que estamos haciendo trampas si usamos inteligencia artificial a la hora de escribir, ¿no? Eh, yo creo que la riqueza está en esa espontaneidad de la imaginación del mismo autor y esa fluidez, ¿no? Y la verdad que no sé, no le presto atención al asunto de lo que es la literatura, inclinándose a la inteligencia artificial. Sería bonito decir que son atajos, ¿no? Pero yo creo que son trampas y a lo mejor son anticuados, lo más posible, pero no, me parece que es algo que no le veo encanto, la verdad. Creo que pondría en riesgo la literatura misma, ¿no?
de alguna manera. Creo que le quita el sabor, le quita la magia, le quita el encanto, el hechizo, le quita la quizás esa verosimilitud que es, no sé, yo creo que si viene un extraterrestre va a buscar a un hombre, no a la inteligencia artificial. Eh, es lo que creo. Bueno, en la evaluación de Ariel se ha descubierto estructura episódica, transiciones limpias entre escenas como si fueran generadas por prompts secuenciales. Esta es una de los datos que se ha logrado obtener. Diálogos con ¿Me tono puede repetir? transiciones limpias entre escenas como si fueran generadas por prompts secuenciales. Diálogos con tono irónico y provocador, característico de modelos que imitan estilos literarios contemporáneos. Referencias culturales amplias y precisas, desde Europa hasta Centroamérica, con nombres ficticios pero verosímiles. Conclusión. No hay evidencia concluyente de que el texto haya sido generado por la inteligencia artificial, pero podría haber sido asistido o editado con herramientas de la IA para enriquecer estilo, coherencia y ritmo narrativo, lo cual es aceptable. O sea, pasaste la prueba, Ariel, y gracias por participar, tu despedida desde Cuba. Gracias. Gracias y gracias por el poema de Vallejo, que me parece que es muy sugerente para el contexto cubano, sobre todo. Sí, bueno, un abrazo a la distancia y esperamos tenerte más adelante. Recuerda que el concurso está vivo, o sea, no es que ustedes mandan su texto y ahí quedó, no, no. En cualquier momento pueden ser sorprendidos nuevamente para una nueva cita. Así es que un abrazo nuevamente, Ariel. Muchas Y gracias. vámonos con Agustín Pablo. Agustín, tu concepto sobre inteligencia artificial. Bueno, por suerte me han dado tiempo para pensarlo, que quizás pueda dar una respuesta articulada y hasta, ojalá interesante, ¿no? Ya sería demasiado. Yo creo que ejemplos de inteligencia artificial ya ha habido, no es algo nuevo, por ejemplo, en el mundo del ajedrez. Sin embargo, las personas no se han volcado a ver torneos de ajedrez donde la inteligencia artificial compite contra otra inteligencia artificial. Siendo ingeniero, yo, trabajando con computadoras, puedo decir que el nombre inteligencia artificial le queda grande. Es al menos los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje que son los que están detrás de estos chats que se manejan a través de prompts, trabajan generando textos sin pensar, sin sentir. A la inteligencia no se le puede quitar el cuerpo. Todo lo que conocemos como inteligencia tiene un cuerpo y esto no lo tiene, no es sensible, no experimenta, no goza, no se arrepiente, no se equivoca. Yo prefiero morir con los nuestros antes que vivir con aquellos. Esa es mi conclusión. Bien, bueno, te voy a leer un poco del diagnóstico que ha arrojado tu participación, ¿no? Tenemos dentro de los indicadores coherencia estructural impecable, el relato mantiene un ritmo narrativo constante con transiciones suaves entre las escenas, el estilo híbrido, la mezcla de lenguaje culto y coloquial junto con referencias culturales precisas es típica de textos asistidos por IA, o sea, cabe esa posibilidad. Diálogos afilados y bien construidos, las réplicas entre Adriano y los viejos tienen un timing casi teatral, lo que podría sugerir edición algorítmica. Indicadores de autoría humana, que es lo que te ayuda, es la profundidad psicológica. La introspección de Adriano está cargada de matices emocionales difíciles de simular con precisión por una inteligencia artificial. También la observación urbana detallada, la descripción del barrio, la plaza, los personajes secundarios denota una mirada vivencial y localizada. El humor con contexto cultural. Las referencias a marcas, expresiones y situaciones tienen una autenticidad que suele surgir de la experiencia directa. Conclusión. El relato podría haber sido escrito por un humano con sensibilidad literaria y conocimiento del entorno urbano, aunque no se descarta que haya sido editado o enriquecido con herramientas de la inteligencia artificial para pulir estilo y estructura, lo cual es aceptable. Así es que bienvenido y gracias por participar. Tu despedida, Agustín, desde Buenos Aires. No, al contrario, gracias a ustedes y el momento de dejar esto me deja con curiosidad por, por tratar de entender qué han escrito mis compañeros de sala. Así que si en algún momento podría acceder a esos textos y poder leerlos bajo la mirada de lo que estuve escuchando por acá, sería fabuloso para mí. Sí, bueno, Y te voy a muchas revelar gracias algo a que todos. todavía no está oficial, ¿no? Pero es probable que dentro de poco
en las entrevistas se anexen los textos, pero esto va a ser ya más adelante, para que ustedes incluso voten por las personas, los textos que les parezca, ¿no? El mejor, ¿no? Y así tengamos una elección de ustedes, adicional al veredicto que da el jurado, ¿no? Entonces estén atentos a nuestra página oficial, fundacionuniversidadhispana.com, para que puedan, yo creo que deleitarse un poco más ya con el texto como tal, ¿no? De cada uno de los Claro, claro. participantes. Poder Así que, disfrutarlo. Muy bueno. claro, los van a disfrutar, yo creo que más, incluso van a recrearse un poco con lo que estamos conversando y va a coincidir o no van a coincidir de pronto con lo que se está diciendo ya teniendo el texto en la mano, ¿no? Eso Bueno, muchas gracias. como un adelanto. Gracias, Agustín, por tu participación. Nos vamos con María Marcela Celsa. También lo mismo. Tu concepto sobre la inteligencia artificial, María Marcela. Es un concepto muy general porque no sé si es generacional lo mío, pero la verdad es que no conozco demasiado sobre eso, no, nunca la usé, no sé cómo se hace, así que si tuviera que hacerlo, no sé, apenas sé usar un teléfono y la computadora con mis programas básicos. Pero con respecto a su utilidad, creo que puede ser útil. No sé si en la literatura, porque creo que la maravilla de la comunicación humana, del lenguaje humano en la comunicación, creo que es insustituible. La maravilla del lenguaje, el lenguaje es un milagro en sí mismo, yo creo que es un milagro humano en sí mismo y no creo que pueda ser sustituido. Pero bueno, seguramente en algún momento se podrá, no lo sé. Ese es mi concepto. Creo que puede ser útil, pero no sé si para la literatura, puede ser útil para otras cosas, no lo sé, no lo tengo claro. Bien, bueno, te voy a leer lo que ha arrojado tu diagnóstico en torno a la posibilidad del uso de la inteligencia artificial. Estructura Ujú, narrativa impecable, el relato está cuidadosamente construido con transiciones suaves y ritmo sostenido, uso preciso de referencias simbólicas, la teoría del caos, la conquista del desierto, el coronel Villegas, todo está integrado con coherencia, estilo híbrido, alterna entre lo reflexivo y lo visceral, lo que podría surgir de una edición algorítmica. Y los indicadores de autoría humana, pues profundidad emocional, la tensión entre los hermanos, los recuerdos, los gestos mínimos están cargados de humanidad. Observación contextual, el relato tiene una mirada localizada con referencias geográficas y culturales muy específicas. Y ahí pues tenemos Trenque Lauquén, Chivilcoy, Ruta 5, ¿no? Ambigüedad ujú. ética, la reflexión entre justicia y venganza está tratada con matices que suelen surgir de la experiencia humana. Conclusión, es altamente probable que el relato haya sido escrito por un humano con sensibilidad narrativa y conocimiento del entorno. No hay señales evidentes de generación por inteligencia artificial. Así es que felicitaciones y gracias por participar del concurso, María Marcela. Gracias Despídete. a ustedes. Me Ah, encantó este espacio, compartir con los compañeros de sala. Coincido con lo que dice Agustín, que sería interesante leer los textos. Y quiero agregarte también que nosotros amamos a César Vallejo también en Argentina. Es un poeta muy querido. mm, Seguramente Agustín va a coincidir con eso. Bueno, nada más. Hermoso, hermoso encuentro. Muchas gracias. gracias a ti, María Marcela, Gracias. y un abrazo a la Argentina. Eh, Gracias. Williams, nuestro abrazo es mayor porque se trata de Venezuela y sabemos lo que pasa en las últimas horas. Eh, Coméntanos un poco sobre la inteligencia artificial. Tú sí estás familiarizado con la inteligencia artificial por tu edad, ¿no? Coméntanos un poquito. Bueno, bueno, poco. Antes de responder, quisiera, es que me acordé de la última frase que puse en el cuento, pero no sé si, Sí, sí, puedes decirla. nada, que claro, el cuento termina como que un brazo persignando rostros ajenos, ¿no? Algo así. Ujú. Y tiene que ver un poco con esta fantasmagoría, ¿no? Un brazo que viene desde un tiempo muy atrás a tratar en manera de fantasma, de persignar un rostro que ya no existe, básicamente, un rostro que está extraño de la realidad, por ejemplo. Entonces, básicamente eso es Bien, lo que podría decir con eso.
Bien, Y bueno, con la tecnología y todo esto, no soy muy bueno tampoco, la verdad. Solo he usado que sí, Gemini de Google y ChatGPT, pero no, en cuanto a la literatura, no son para nada satisfactorios. O sea, tú le pides a ellos eh, algo literario y lo más probable es que te den un texto muy mecánico, ¿no? Yo lo he intentado, no sé, escribe un poema como este autor y básicamente lo que vas a encontrar es la voz del autor, pero de manera vacía, ¿no? Imágenes al azar, etcétera. No está tan bien articulado, creo yo. Pero sí, obviamente puede ser un apoyo. Puedes buscar, no sé, palabras, autores, ¿no? Igual no me complace tanto. Yo prefiero el contacto con otras personas que lean, que estén interesadas en el arte, ¿no? Que se sienta la calidez del disfrute del lenguaje, por así decirlo. La tecnología la uso mecánicamente para lo que debería ser, ¿no? Cosas no sé, ajenas al arte, básicamente. bien. Bien, William. Bueno, ya te voy a leer el diagnóstico tuyo. Ante el posible uso de la inteligencia artificial, hay coherencia estilística sostenida. El relato mantiene un tono lírico y simbólico de principio a fin, lo que podría haber sido afinado por la inteligencia artificial. Metáforas complejas y originales, las imágenes marinas y la fantasía de la niña gigante tienen una calidad creativa que algunos modelos avanzados pueden imitar. Estructura fragmentada pero funcional. La división de dos partes y el ritmo pausado podrían haber sido diseñados algorítmicamente. Los indicadores, sin embargo, de autoría humana nos dicen lo siguiente: profundidad emocional auténtica, la tristeza, el miedo, la nostalgia están tratados con una sensibilidad que sugiere experiencia vivida. O sea, sin experiencia de vida no se podría haber hecho esa parte. Ambigüedad narrativa, la falta de certezas, los silencios, las omisiones son recursos que suelen surgir de una escritura intuitiva y humana. También otro elemento a favor. Imaginación simbólica y personal. Las asociaciones entre objetos, recuerdos y emociones tienen una lógica íntima difícil de simular por completo, más aún con inteligencia artificial. El relato parece haber sido escrito por una persona, la conclusión es la siguiente, ¿no? El relato parece haber sido escrito por una persona con sensibilidad poética y dominio del lenguaje simbólico. No hay señales evidentes de generación por inteligencia artificial. Así es que felicitaciones, William, y a todos, Gracias. a los Era súper cuatro. interesante. Sí, gracias por participar. Pasen la voz para que sigan los muchachos en especial, ¿no? Y también los adultos mayores participando de estos concursos porque nos hace falta recuperar nuestra cultura. Anda muy dispersa Aún ahí está con... abierta, ¿verdad? Sí, todavía está abierta. La Recuerda que el convocatoria. último Ah, día del bueno. año van a celebrar en la Avenida del Nuevo Año con la noticia de quién ganó, del 31. Vale. Los que quieran estar con Bueno, nosotros y no se vayan de parranda, pues los esperamos. Un abrazo a la distancia. Gracias, Ariel. igual fue Gracias, muy bueno Agustín. verles. Gracias, María Marcela. Y gracias, William. Mira, Chao. Yo me voy para Bali y no vuelvo más. ¡Ey! Para mi amigo Augusto y toda su familia, este hermoso programa, mi cariño, mi gratitud a ti. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros, aquí está el barranquillero, el que de un revelo gana, aquí está